Bruce era un niño resistente y luchador, de apenas 10 años, pero sabio más allá de su edad. La vida le había obligado a crecer deprisa. Pasaba la mayor parte del día deambulando por las calles de la ciudad, intentando reunir el dinero suficiente para mantener a flote a su pequeña familia. Su madre, Chloe, siempre había sido su ancla, pero en los últimos años su salud se había ido debilitando rápidamente. Lo que había empezado como pequeñas molestias se había convertido en un dolor intenso e implacable, y el diagnóstico del médico local pesaba mucho sobre ambos. Bruce sabía que sin la medicación y los cuidados adecuados, el estado de su madre no haría más que empeorar, pero sin ingresos estables y sin apenas familia en la que apoyarse, estaban atrapados en un círculo vicioso de pobreza y desesperación. Todas las mañanas, Bruce salía de su pequeño y destartalado apartamento y recorría la ciudad en busca de formas de ganar dinero. A veces conseguía trabajos ocasionales, como llevar la compra o barrer el suelo de las tiendas cercanas, pero la paga siempre era escasa. Hacía tiempo que había aprendido a no perder el tiempo soñando con una vida mejor. La suya era una vida de supervivencia, en la que cada comida era una bendición y cada día, juntos, se sentía como una victoria. Sin embargo, a medida que la fuerza de Chloe disminuía, la preocupación de Bruce crecía. Podía verlo en sus ojos, el agotamiento, la luz mortecina que solía brillar con esperanza. Ella hacía todo lo posible por ocultarle todo el peso de su dolor, pero Bruce la conocía demasiado bien. Eran todo lo que el otro tenía, y ambos sabían que sin ella, él estaría completamente solo. Una noche, después de un día especialmente duro, en el que encontró muy poco trabajo, Bruce regresó y encontró a Chloe jadeando, con su frágil cuerpo acurrucado por el dolor. El miedo se apoderó de él. Dejó caer sobre la mesa sus ganancias del día, un puñado de monedas, y corrió a su lado. Tenía la piel fría y respiraba entrecortadamente. La desesperación se apoderó de él. Sabía que tenía que hacer algo más drástico para salvarla. Aquella noche apenas durmió, formulando un plan en su mente. A la mañana siguiente, Bruce reunió las pocas pertenencias que podía llevar consigo, decidido a recaudar dinero por todos los medios posibles. Se había dado cuenta de que la gente de la bulliciosa calle principal siempre tenía prisa, y esperaba que estuvieran más dispuestos a comprar algo pequeño, si eso significaba ahorrarles unos minutos. Así que reunió sus últimas monedas en un pequeño alijo de caramelos y decidió venderlos a los transeúntes. Se colocó cerca de un cruce muy transitado, llamando a la gente que pasaba deprisa. Algunos le ignoraron, otros le miraron con lástima, pero él mantuvo la cabeza alta, decidido a no dejarse vencer por la vergüenza. No fue fácil. Tuvo que enfrentarse a más rechazos de los previstos, pero al final del día consiguió vender algunas piezas. Mientras contaba sus ganancias, oyó una conmoción cerca de él. Una mujer yacía desplomada en la acera, agarrándose el pecho con evidente angustia. El instinto se apoderó de él, y Bruce se acercó rápidamente a su lado, ofreciéndole la poca ayuda que pudo. Era Rose, una mujer bien vestida y elegante, que parecía fuera de lugar en la zona de la ciudad que Bruce solía llamar su hogar. No la conocía, pero había algo en sus ojos que le recordaba a su madre. Una silenciosa desesperación, una sensación de vulnerabilidad que intentaba ocultar. Bruce permaneció a su lado hasta que llegó la ayuda, y, una vez que se la llevaron a salvo, volvió a su tarea. Sin saberlo, este encuentro fortuito crearía una onda
que volvería a afectarle de un modo que jamás podría imaginar. Esa noche, Bruce volvió a casa con un pequeño sentimiento de orgullo. No había recaudado mucho, pero algo era algo. Chloe le saludó con una débil sonrisa, con los ojos nublados por el dolor y una tristeza que ya no podía ocultar. Percibiendo un momento de seriedad, le cogió la mano y le guió suavemente para que se sentara a su lado. Durante un largo rato permaneció en silencio, como si luchara por encontrar las palabras que decir. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. Le habló a Bruce de un hombre de su pasado, alguien a quien había amado profundamente, pero que se había visto obligada a dejar atrás. Este hombre, reveló, era probablemente su padre, un hombre de considerable riqueza e influencia. Bruce escuchó atentamente, con el corazón latiéndole con fuerza mientras ella continuaba. Chloe metió la mano en una cajita que tenía debajo de la cama y sacó una fotografía descolorida. En ella, una versión más joven de ella estaba de pie junto a un hombre de sonrisa amable. Un hombre que Bruce nunca había visto antes, pero con el que sintió una conexión inmediata. Las manos temblorosas de su madre aferraron la foto con fuerza y lo miró con lágrimas en los ojos, disculpándose por habérsela ocultado todos estos años. Bruce se quedó atónito. Un torrente de emociones lo inundó mientras miraba fijamente al hombre de la foto. Por primera vez en su vida, tenía un rostro que acompañaba a la vaga idea de un padre que siempre había guardado en secreto en su corazón. A medida que pasaban los días, Bruce no podía apartar la imagen del hombre de su mente. Todas las noches miraba la foto, trazaba el rostro del hombre con los dedos e imaginaba cómo sería tenerlo en su vida. Apenas podía dormir, dividido entre la rabia y la esperanza. ¿Por qué les había abandonado su padre? ¿Por qué no había ayudado a Chloe cuando más lo necesitaba? Sin embargo, una parte de él se aferraba a la idea de que tal vez, solo tal vez, este hombre podría ser la respuesta a sus plegarias. Con la salud de su madre empeorando día a día y sus recursos menguando, Bruce se decidió. Bruce pasó los días siguientes vagando por la ciudad, aferrado a la desgastada fotografía del hombre que creía que era su padre. Cada rostro que veía, cada figura que se parecía vagamente al hombre de la foto, hacía que su corazón diera un vuelco, pero a medida que se acercaba, cada uno resultaba ser un extraño. El agotamiento y la desesperación pesaban sobre él, pero sabía que no podía rendirse, no con la vida de Chloe en juego. Mientras caminaba, empezó a preguntar a la gente si reconocían al hombre de la fotografía, mostrándosela a tenderos, transeúntes y vendedores ambulantes, con la esperanza de que alguien le indicara la dirección correcta. La mayoría de la gente se encogió de hombros o le miró con lástima, mientras que unos pocos se limitaron a decirle que perdía el tiempo. Pero él siguió adelante, decidido a no dejar que la esperanza se extinguiera. Una tarde, mientras paseaba por la parte más acomodada de la ciudad, Bruce se fijó en un gran edificio de oficinas que le pareció más grandioso e imponente que nada que hubiera visto antes. Recordó los pocos detalles que su madre le había contado sobre su padre, que era un hombre rico, un empresario que había soñado con llegar a serlo aún más. Este edificio, con sus altas paredes de cristal y sus suelos de mármol pulido, parecía el tipo de lugar al que podría pertenecer su padre. Nervioso, se acercó a la recepcionista, una mujer pulcramente vestida que le dirigió una mirada de desconcierto cuando sacó la fotografía y le preguntó si conocía al hombre.
se quedó mirando la foto un momento y luego le devolvió la mirada con una mezcla de confusión y simpatía. Educadamente, le dijo que no podía ayudarle y le sugirió que se marchara. Bruce sintió que su esperanza flaqueaba, pero le dio las gracias y se marchó, decidido a intentarlo en otra parte. Los días se convirtieron en semanas y Bruce se encontró cada vez más lejos de casa. Empezaba a perder la cuenta del número de puertas a las que había llamado, el número de personas a las que había preguntado. A veces pasaba hambre y utilizaba el poco dinero que tenía para pagar el autobús o comer de vez en cuando para mantener la energía. La ciudad empezaba a parecerle un laberinto interminable, y la búsqueda de su padre parecía como perseguir una sombra. Una noche especialmente fría, se encontró en el abarrotado vestíbulo de un restaurante de lujo, aferrando con fuerza la fotografía. Estaba cansado, agotado por los innumerables rechazos, y las caras de extraños indiferentes a su alrededor solo le hacían sentirse más solo. Mientras estaba allí, se fijó en un hombre que salía de un elegante coche aparcado a la entrada del restaurante. Su presencia era imponente y desprendía un aire de confianza que a Bruce le recordó al hombre de su fotografía. Con el corazón palpitante, Bruce se abrió paso entre la multitud y se acercó a él, apenas consiguiendo estabilizar la voz mientras se presentaba y mostraba la fotografía. El hombre miró a Bruce con una mezcla de irritación y diversión, y luego le hizo un gesto con la mano para que se fuera, diciendo que no tenía tiempo para niños de la calle en busca de limosna. Bruce sintió una mezcla de vergüenza y rabia, pero se mordió la lengua y vio cómo el hombre se alejaba sin mirar atrás. Pero justo cuando Bruce pensaba que había llegado al límite de sus fuerzas, lo vio. El hombre de la fotografía, de pie al borde de una gala benéfica, charlando con un grupo de invitados bien vestidos. El corazón de Bruce se aceleró y su mente se llenó de pensamientos contradictorios. Este era el momento que había estado esperando, el momento con el que había soñado durante incontables noches de insomnio. Respiró hondo, apretó los puños y se armó de valor. Ignorando las miradas de la gente a su alrededor, se abrió paso entre la multitud y se acercó al hombre. El hombre, que era Jimmy, miró a Bruce con el ceño ligeramente fruncido, claramente sorprendido por la repentina aparición del chico. Bruce tragó saliva, su voz apenas un susurro mientras decía las palabras que había estado ensayando en su mente durante semanas. «Mi madre me ha dicho que tú eres mi padre», declaró, con una voz llena de esperanza y desafío. La cara de Jimmy se congeló, la expresión alegre sustituida por una mezcla de sorpresa e incomodidad. Por un momento no dijo nada, solo miró a Bruce, que temblaba ligeramente bajo su intensa mirada. A su alrededor, los murmullos empezaron a extenderse entre la multitud, que se volvía para contemplar la escena. Rose, la mujer de Jimmy, estaba entre ellos, y su expresión pasó de la confusión a la incredulidad cuando percibió las palabras del chico. Dio un paso adelante y entrecerró los ojos al mirar entre Bruce y Jimmy, como si buscara algún indicio de familiaridad en el rostro del chico. El silencio se hizo denso. La tensión llenaba el aire mientras todos esperaban a ver qué hacía Jimmy. Bruce sintió que el corazón le latía con fuerza. Cada latido resonaba en sus oídos, pero se negó a apartar la mirada. Había llegado demasiado lejos, había soportado demasiado, como para echarse atrás ahora. Por fin, Jimmy encontró la voz, aunque era tensa e inestable. Le dijo a Bruce
que debía de estar equivocado, que no sabía de qué estaba hablando. Pero Bruce se mantuvo firme, con la mirada inquebrantable, mientras sostenía la fotografía y la señalaba con un dedo tembloroso. «Esta eres tú», insistió, con la voz entrecortada. «Y esta es mi madre. Ella me enseñó esta foto. Me habló de ti». Jimmy miró la fotografía y su rostro palideció ligeramente al contemplar la imagen. Por un breve instante, algo parpadeó en sus ojos. Un reconocimiento, tal vez, o una punzada de culpabilidad. Pero lo disimuló rápidamente, carraspeó y apartó la mirada. El rostro de Rose se retorció con una mezcla de traición y rabia. Agarró a Jimmy del brazo y con voz cortante le exigió una explicación. «¿Quién es ese chico?», preguntó con tono acusador. «¿Es verdad lo que dice?», balbuceó Jimmy, tratando de asegurarle que se trataba de un malentendido, que no tenía ni idea de quién era Bruce. Pero la incertidumbre en su voz lo delataba, y Rose no estaba convencida. Retrocedió un paso, y su expresión se endureció al mirar entre Jimmy y Bruce, luchando claramente por procesar la situación. Bruce sintió que su esperanza empezaba a desmoronarse. Pero antes de que pudiera decir nada más, Jimmy habló, con la voz teñida de culpa y arrepentimiento. Admitió que había habido alguien, hacía mucho tiempo, una mujer a la que había amado, pero de la que se había separado en circunstancias complicadas. No sabía si Bruce era su hijo, afirmó, pero no podía negar la posibilidad. El rostro de Rose se descompuso y se dio la vuelta, visiblemente conmocionada. Bruce sintió una punzada de compasión por ella, incluso mientras luchaba con sus propias emociones. A medida que avanzaba la noche, Jimmy se llevó a Bruce aparte, lejos de las miradas curiosas de la multitud. Le dijo que haría lo posible por ayudarle, pero que se trataba de una situación delicada y que necesitaba tiempo para aclarar las cosas. Bruce no lo entendió del todo, pero asintió, aliviado de que Jimmy, al menos, estuviera dispuesto a considerar la posibilidad. Sin embargo, Rose permaneció distante, su desconfianza evidente en la forma en que evitaba mirar a Bruce. En los días siguientes, Jimmy consiguió que trasladaran a Chloe a un hospital mejor, asegurándose de que recibiera los cuidados que necesitaba desesperadamente. Incluso invitó a Bruce a quedarse con él temporalmente, aunque estaba claro que a Rose no le entusiasmaba el acuerdo. Se mantenía a distancia, observando a Bruce con recelo, como si esperara que trajera el caos a su vida. Bruce sintió la tensión, pero trató de mantenerse al margen, con la esperanza de que con el tiempo ella podría llegar a aceptarlo. Por el momento, se centró en su madre, agradecido por la oportunidad de estar con ella de nuevo, aunque eso significara navegar por las complejas emociones que se arremolinaban a su alrededor. Cuando Bruce se instaló en casa de Jimmy, no pudo evitar sentirse como un extraño. La casa era enorme, llena de muebles relucientes, decoración lujosa y habitaciones que parecían interminables. Todo le resultaba extraño, desde los suelos de mármol que rechinaban bajo sus zapatos hasta las imponentes paredes repletas de retratos de personas que no conocía. Jimmy intentó que se sintiera cómodo, pero la tensión en la casa era palpable. Rose mantenía las distancias y se movía en silencio de una habitación a otra, con una mirada fría e ilegible cada vez que se cruzaba con él. Bruce podía sentir que ella no confiaba en él y que le molestaba su presencia, como si fuera un intruso que perturbaba su vida cuidadosamente preparada. A pesar del ambiente tenso, Bruce estaba agradecido de estar cerca de su madre. Con el apoyo de Jimmy, Chloe
había sido trasladada a un hospital de alta categoría donde recibía cuidados de primera. Las paredes blancas y estériles y el constante pitido de las máquinas resultaban abrumadores al principio. Pero Bruce se centró en lo único que importaba. Chloe estaba a salvo y recibía cuidados. La visitaba todos los días. Se sentaba junto a su cama y le contaba sus experiencias en casa de Jimmy, aunque a menudo se guardaba los detalles de lo fuera de lugar que se sentía. Chloe, aún débil, le apretaba la mano. Su rostro se suavizaba mientras le susurraba palabras de aliento. Le decía que tuviera paciencia, que las cosas mejorarían y que por fin estaban en el camino de la curación. Sus palabras daban esperanza a Bruce, incluso cuando luchaba contra la incertidumbre de su nueva vida. La distancia de Rose, sin embargo, le carcomía. Cada vez que la veía, sentía una punzada de culpabilidad, como si su mera existencia fuera una carga para ella. Ella lo evitaba todo lo posible y pasaba la mayor parte del tiempo fuera o en habitaciones donde él no podía estar. Bruce intentaba respetar sus límites, pues sentía que al menos le debía eso, pero no podía librarse de la soledad que lo perseguía a todas partes. Por la noche, se quedaba despierto en la cama desconocida, escuchando el silencio y preguntándose si realmente pertenecía a este lugar. El calor que había esperado encontrar en una familia le parecía más bien un sueño lejano, algo que nunca sería del todo suyo. Pero todo cambió una noche, cuando el estado de Chloe empeoró de repente. Bruce estaba sentado junto a su cama, cogiéndole la mano y hablándole en voz baja, cuando su respiración se volvió superficial y sus ojos se cerraron. El pánico se apoderó de él y pulsó frenéticamente el botón de llamada, con voz temblorosa mientras pedía ayuda. Las enfermeras y los médicos se apresuraron a entrar en la habitación y le apartaron con cuidado mientras trataban de estabilizarla. Bruce se quedó de pie junto a la puerta, con el corazón palpitante, observando impotente cómo el equipo médico rodeaba la cama de su madre. Era un caos de voces, máquinas y órdenes urgentes y, por primera vez, se sintió totalmente impotente. Desesperado, corrió a buscar a Jimmy, que estaba reunido en una de las salas de conferencias privadas del hospital. Bruce irrumpió en la sala con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el miedo. Jimmy, sintiendo la urgencia en su expresión, se excusó inmediatamente y siguió a Bruce de vuelta a la habitación de Chloe. Cuando llegaron, la escena era aún más intensa. El corazón de Chloe se había parado y los médicos le practicaban la reanimación cardiopulmonar. Bruce sintió que las piernas le flaqueaban mientras miraba. Su mente apenas era capaz de procesar lo que estaba sucediendo. Se quedó helado, con lágrimas cayendo por su cara, sintiendo como si todo su mundo se le escapara. Jimmy, al ver la angustia del chico, puso una mano en el hombro de Bruce, un raro gesto de consuelo. Le susurró palabras tranquilizadoras, aunque su propio rostro estaba tenso por la preocupación. Por primera vez, Bruce sintió una conexión con él, un vínculo silencioso nacido del miedo y la desesperación compartidos. Los dos permanecieron juntos, observando cómo los médicos luchaban por recuperar a Chloe. Fue un momento que se alargó hasta la eternidad, cada segundo cargado con la posibilidad de la pérdida. Bruce se aferró al brazo de Jimmy, sintiéndose a la vez vulnerable y extrañamente seguro, como si en este dolor compartido hubiera encontrado por fin algo parecido a una familia. Después de lo que pareció una eternidad, uno de los médicos se volvió hacia ellos con expresión solemne,
informándoles de que habían podido reanimarla, pero su estado seguía siendo crítico. Bruce sintió un gran alivio, aunque atemperado por la certeza de que su madre aún estaba lejos de estar a salvo. Quería correr a su lado, pero los médicos le aconsejaron que esperara hasta que estuviera lo bastante estable como para recibir visitas. Jimmy mantuvo la mano sobre el hombro de Bruce, ofreciéndole un apoyo silencioso mientras procesaban juntos la noticia. Para Bruce, este pequeño gesto fue un salvavidas, un recordatorio de que no estaba solo, incluso en su momento más oscuro. En los días siguientes, Jimmy se involucró más en la vida de Bruce, percibiendo la necesidad de orientación y apoyo del chico. Salió a pasear con Bruce por el jardín del hospital y le habló de su propia vida y de su pasado, llenando algunos de los vacíos que Bruce siempre se había preguntado. Habló de su juventud, sus ambiciones y sus remordimientos, incluidas las decisiones que le habían alejado de Chloe. Aunque nunca lo admitió explícitamente, Bruce se dio cuenta de que Jimmy tenía un profundo sentimiento de culpa por no haber estado allí cuando más lo necesitaban. Estas conversaciones, aunque a menudo pesadas, los unieron más, permitiendo a Bruce ver a Jimmy como algo más que una figura en una fotografía. Sin embargo, su creciente vínculo solo profundizó el resentimiento de Rose. Los observaba desde lejos, con una expresión endurecida por la sospecha y los celos. Sentía como si su mundo se desmoronara a su alrededor, y Bruce podía sentir la agitación bajo su gélida conducta. Una noche se enfrentó a Jimmy, con la voz llena de ira, mientras exigía saber qué lugar ocupaban Bruce y Chloe en sus vidas. Le acusó de traicionar su confianza, de permitir que unos extraños entraran en su casa y desbarataran todo lo que habían construido juntos. Jimmy intentó tranquilizarla, pero Rose estaba inconsolable. Su dolor y confusión se desbordaban en un torrente de acusaciones. La discusión hizo que Bruce se sintiera más aislado que nunca. Se retiró a su habitación, tratando de ahogar el sonido de sus voces mientras se enfrentaban por él y su madre. Era un doloroso recordatorio de que, a pesar del apoyo de Jimmy, seguía siendo un extraño, una fuente de conflicto más que de armonía. Sin embargo, a pesar de su tristeza, se sentía extrañamente esperanzado. Los momentos que había compartido con Jimmy le habían permitido vislumbrar algo que nunca antes había conocido: un sentimiento de familia, de ser cuidado. Se aferró a ese sentimiento con la esperanza de que, con el tiempo, las cosas se asentaran y Rose llegara a aceptarlo. Unos días después, el estado de Chloe mejoró y por fin pudo recibir visitas. Bruce corrió a su lado, con el corazón henchido de alivio al verla despierta y sonriendo débilmente. Se abrazaron sin necesidad de palabras mientras compartían un tranquilo momento de reencuentro. Jimmy estaba cerca, observándoles con una mirada de tranquila reflexión. Por primera vez se acercó a Chloe, posando suavemente su mano sobre la de ella, mientras le ofrecía una sincera disculpa por los años de ausencia y el dolor que sus decisiones habían causado. Chloe aceptó sus disculpas con gracia, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y perdón. Fue un momento de reconciliación, un paso tentativo hacia la curación de las heridas del pasado. Rose, que al principio se había resistido a visitar a Chloe, finalmente se sintió atraída por el hospital, observando desde la distancia cómo Bruce, Jimmy y Chloe compartían un raro momento de conexión. Ver la vulnerabilidad en el rostro de Bruce, la serena fortaleza en el de Chloe y el remordimiento en el de Jimmy le ablandó el corazón, aunque solo fuera un poco.
empezó a darse cuenta de que, a pesar de sus reservas, aquel chico y su madre no eran amenazas para su familia, sino personas necesitadas que luchaban igual que ella a su manera. Tentativamente se acercó a Bruce con una expresión más amable que nunca. Le habló en voz baja, preguntándole por la salud de su madre y escuchando cómo le contaba la larga batalla de Chloe contra la enfermedad y los retos a los que se habían enfrentado. Mientras hablaban, algo cambió en Rose. No veía a Bruce como a un intruso, sino como a un joven que solo había conocido penurias y que simplemente intentaba salvar a la persona que más quería. Poco a poco, se fue abriendo a él y su corazón se descongeló al ver la fuerza y la resistencia que llevaba dentro. No fue una aceptación inmediata, pero fue un comienzo, un puente que se formaba donde antes solo había muros. Bruce sintió alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima que no sabía que llevaba. Por primera vez, sintió un rayo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría pertenecer aquí, no como un extraño, sino como parte de una familia. El dolor y la incertidumbre aún persistían, pero en ese momento supo que no estaba solo. Juntos, todos estaban al borde de un nuevo comienzo, lleno de posibilidades de curación y aceptación. Y para Bruce, que había pasado tanto tiempo buscando un lugar al que pertenecer, era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. En los días que siguieron a la conversación de Rose con Bruce, una nueva sensación de calidez comenzó a impregnar el hogar. Era tímida y frágil, como los primeros rayos del alba tras una larga noche. Los primeros pasos de Rose hacia la aceptación de Bruce y su madre trajeron una sensación de paz que suavizó la tensa atmósfera, aunque seguía luchando con las complejas emociones que rodeaban el pasado de su marido y la llegada de un hijo que nunca había esperado. Rose se fue abriendo poco a poco a la idea de incluir a Bruce en su vida. Empezó con pequeños gestos. Le dejaba un desayuno caliente por las mañanas, un reconocimiento silencioso de que pertenecía a ese lugar. De vez en cuando, le preguntaba cómo le había ido el día o le dedicaba una pequeña sonrisa cuando se cruzaban. Para Bruce, esos momentos significaban más de lo que podía expresar. Después de pasar tanto tiempo sintiéndose como un intruso en su casa, estos pequeños actos de amabilidad le parecían monumentales. Esperaba con impaciencia las mañanas, preguntándose si ella diría algo, si habría otro pequeño gesto que le hiciera sentirse bienvenido. A medida que Rose abría su corazón, empezaba a ver a Bruce a través de una nueva lente. Su resistencia, su tranquila determinación y su lealtad a su madre eran cualidades que la inspiraban y la hacían más humilde. Vio los sacrificios que había hecho, las dificultades que había soportado, y empezó a comprender la profundidad de su amor por Chloe. Una noche se sentó con Jimmy y le habló abiertamente de sus miedos e inseguridades y de cómo había llegado a ver a Bruce no solo como el hijo de otra mujer, sino como un chico valiente y de buen corazón que había pasado a formar parte de sus vidas. Jimmy escuchó, conmovido por su voluntad de ver más allá de su desconfianza inicial. Con la aceptación de Rose, Bruce experimentó una creciente sensación de estabilidad, un sentimiento que antes le había parecido inalcanzable. Ya no era solo un visitante, formaba parte de algo más grande que él mismo. Y, por primera vez, experimentó lo que era recibir apoyo, ser atendido por personas que lo querían allí. Esta nueva sensación de pertenencia le llenó de una alegría silenciosa, un sentimiento que no se había atrevido a esperar. Vio que la salud de Chloe mejoraba.
Sintió la calidez de la amabilidad de Rose y percibió la firme presencia de Jimmy como fuente de orientación. Era todo lo que siempre había soñado, pero que nunca había creído que pudiera ser su realidad. La recuperación de Chloe progresaba sin cesar. Recuperaba las fuerzas poco a poco y el color volvía a sus mejillas. Todos los días, Bruce la visitaba, le contaba historias sobre sus experiencias con Jimmy y Rose. Le hablaba de la nueva armonía que había encontrado en su hogar. Chloe escuchaba con una suave sonrisa, con el corazón henchido de orgullo y alivio por la paz que por fin experimentaba Bruce. Había pasado mucho tiempo preocupada por su futuro, temiendo que se quedara solo en el mundo. Pero ahora, al verle abrazado por una familia, sentía una profunda satisfacción, la tranquila certeza de que su hijo no estaría solo cuando ella ya no estuviera. A medida que Chloe se fortalecía, pasaba más tiempo con Jimmy, que se convirtió en una presencia reconfortante en su vida. Hablaban del pasado, de los caminos que cada uno había tomado y de las decisiones que les habían llevado hasta aquí. Se rieron de los recuerdos, compartieron momentos de arrepentimiento y encontraron el perdón en la compañía del otro. Jimmy admitió que siempre se había preguntado por ella, que a menudo había pensado en lo que podría haber sido. Chloe, con su gracia característica, le perdonó, comprendiendo que la vida les había llevado en direcciones diferentes, pero que finalmente les había unido de nuevo, aunque solo fuera por un breve espacio de tiempo. Su reconciliación fue a la vez curativa y agridulce, un reconocimiento del amor que habían compartido y de las vidas que habían construido separados. A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre Bruce y Rose seguía profundizándose. Empezó a considerarlo como algo propio, sintiendo una feroz protección hacia él que la sorprendió incluso a ella. Se preocupaba por sus comidas, le recordaba que descansara e incluso le ayudaba con los deberes, guiándole con paciencia y ánimo. Bruce, que nunca se había sentido tan mimado, sintió que su corazón se abría a ella. Sus suaves reprimendas, su tranquila orientación y su apoyo inquebrantable se convirtieron en una fuente de consuelo que nunca había conocido. Una noche se encontró llamándola mamá, y la palabra se le escapó antes de que pudiera retenerla. Ella se quedó inmóvil un momento, con los ojos llenos de lágrimas, y luego sonrió, extendiendo la mano para abrazarlo. Fue un momento de pura aceptación, una confirmación de que él formaba parte de su familia. A medida que Chloe seguía recuperándose, la dinámica familiar cambió una vez más, estableciéndose en un ritmo de calidez y unidad. Bruce sintió que su propia confianza crecía a medida que prosperaba en aquel entorno enriquecedor. Los recuerdos de su época en la calle empezaron a desvanecerse, sustituidos por otros nuevos llenos de risas, seguridad y la tranquila alegría de pertenecer. Sintió que el peso de su pasado se disipaba y era sustituido por una visión esperanzadora del futuro. Jimmy se convirtió en una presencia constante en su vida, una figura que le guiaba, le daba consejos, le enseñaba habilidades prácticas y le mostraba lo que significaba ser un hombre íntegro. Bruce lo asimiló todo y sintió que el vínculo entre ellos se estrechaba con cada experiencia compartida. La familia pasaba tiempo junta de un modo que Bruce nunca había experimentado antes. Comían en familia, paseaban por el parque cercano e incluso iniciaron una tradición semanal de noches de cine. Todas las noches se reunían en el salón con mantas y bocadillos en la mano para reírse juntos con comedias tontas o sentir la tensión de las películas de acción.
Para Bruce, estos momentos lo eran todo. Se sentaba junto a Rose, que le rodeaba los hombros con un brazo, mientras Jimmy le dedicaba una sonrisa cómplice desde el otro lado de la habitación. Chloe también estaba allí, con su risa llenando la habitación y su rostro radiante de alegría al ver a su hijo rodeado de amor. Una fresca tarde de otoño, la familia fue al hospital para la que sería la última revisión de Chloe antes de recibir el alta. Bruce la cogió de la mano mientras caminaban por los pasillos, con el corazón henchido de orgullo por lo lejos que habían llegado. Chloe miró a su alrededor, observando el entorno con una suave sonrisa, sabiendo que este capítulo de su vida se cerraba. Sintió paz al saber que su hijo estaba en buenas manos, querido y apreciado por una familia que le había abierto las puertas. Miró a Jimmy, con los ojos llenos de gratitud, y a Rose, que le devolvió la mirada con una sonrisa que hablaba de amistad y comprensión compartida. Cuando salieron del hospital, caminaron juntos por la calle, sus pasos sincronizados, las risas y la conversación llenando el aire. Bruce miró a su alrededor, disfrutando de la belleza del momento, dándose cuenta de que aquella era la vida con la que siempre había soñado. Tenía una familia, un hogar y un futuro lleno de posibilidades. Por primera vez, no sintió miedo ni incertidumbre, solo una profunda satisfacción y una sensación de propósito. Estaban juntos, todos ellos, y sabía en el fondo de su corazón que se enfrentarían a lo que viniera como un frente unido. En los meses siguientes, la familia se asentó en una nueva normalidad. Bruce se hizo más fuerte, más seguro de sí mismo, y su infancia, antes perdida, volvió a él en pequeños momentos de alegría. Destacó en la escuela, apoyado por Rose y Jimmy, que alentaron sus sueños y le ayudaron a creer en sí mismo. Chloe recuperó su fuerza y encontró un nuevo propósito, compartiendo su historia con los demás, ayudando a los que también habían luchado y convirtiéndose en un faro de esperanza para los necesitados. Su vínculo con Rose se estrechó y las dos mujeres encontraron amistad y apoyo en su mutua compañía. La vida de Bruce se convirtió en una serie de pequeños y preciosos momentos. Compartir conversaciones tranquilas con Rose, reírse con Jimmy de bromas tontas, sentir la mirada cariñosa de Chloe mientras le veía crecer y convertirse en el joven que siempre había esperado que llegara a ser. Celebraban cumpleaños, compartían vacaciones y crearon tradiciones que se convirtieron en el tejido de sus vidas. Bruce ya no se consideraba un extraño. Era un hijo, un hermano y, sobre todo, parte de una familia que le quería incondicionalmente. Con el paso del tiempo, Bruce llegó a comprender que su viaje, aunque lleno de dificultades, le había llevado a un lugar de amor y pertenencia. Se había enfrentado a innumerables retos, había soportado la soledad y se había enfrentado a un mundo que parecía indiferente a sus luchas. Pero al final había encontrado algo raro y hermoso, una familia unida no solo por la sangre, sino por la decisión de amarse y apoyarse mutuamente en todas las pruebas. Su viaje fue un testimonio de resistencia, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, había esperanza, había familia y había un futuro por construir. Y así, con el paso de los años, la familia permaneció unida, sus vidas entrelazadas de formas que nunca podrían haber previsto. Bruce prosperó, rodeado de amor, apoyo y un profundo sentimiento de pertenencia. Chloe encontró la paz sabiendo que su hijo estaba a salvo y era apreciado, mientras que Rose y Jimmy descubrieron la alegría de una familia ampliada. Juntos forjaron un nuevo comienzo,
Sus vidas cambiaron para siempre por el viaje que habían emprendido. Un viaje de la dificultad a la curación, de la separación a la unidad, del miedo al amor. Para Bruce, era todo lo que siempre había deseado, y más de lo que jamás se había atrevido a esperar.